Por desgracia, ahora lo que vemos es que el gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en hacer avanzar su agenda criminal. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó una indemnización de 20 millones de euros a los familiares y a las víctimas del accidente ferroviario. Pero no son los españoles los que deberían pagar esas indemnizaciones, deberían pagarlas de su propio bolsillo Sánchez, Ábalos y Puente, es decir, aquellos que son responsables directos de este accidente como consecuencia de no haber mantenido las infraestructuras ferroviarias y de haberlas gastado en otras cosas, algunas de ellas totalmente indecentes. Ayer mismo también, en ese Consejo de Ministros, el Gobierno anunciaba 270 millones de gastos en propaganda del Gobierno, en publicidad institucional del propio Gobierno, como las tiranías, que acaban gastando mucho más siempre en publicidad propia que en cualquier otra cosa. Y como las tiranías, también estos días, ayer mismo, se anunció una medida que era el inicio de la regularización de 500.000 de personas que han entrado ilegalmente a España, porque las tiranías desprecian a su propio pueblo. Y estas medidas van a tener consecuencias muy graves. La primera es que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias, y va a tener consecuencias directas agravadas sobre problemas que ya teníamos: el colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible. Y esos problemas van a llegar a toda España, también van a llegar a Aragón, y por eso me sorprende que el señor Azcón, candidato del Partido Popular, cuando ha sido preguntado por este asunto de la regularización de 500.000 de personas que han entrado ilegalmente a España, no ha hablado de esos problemas que se van a ocasionar. Lo único que ha dicho es que esta es una medida que beneficia a Vox. No, esta medida no beneficia a Vox, esta medida perjudica a todos los españoles. Y los españoles que votan a Vox también son perjudicados, y la denunciamos porque tiene consecuencias muy negativas y porque no se puede premiar la ilegalidad, porque no se puede regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país. Pero ya sabemos qué es lo que quiere Sánchez. Estos días hemos conocido la noticia de que 500.000 de personas iban a dejar de votar al Partido Socialista para votar, entre otros, a Vox, y quieren sustituirlas. Primero los regularizan, después les dan las ayudas sociales y dentro de un tiempo les dan la nacionalidad con mucha facilidad. Durante el gobierno de Sánchez ya se ha concedido 1 millón de nacionalizaciones y sabemos que quiere otro 1 millón antes de que se pueda votar. Eso es lo que hay detrás de todo este tipo de medidas que van contra los intereses de nuestro pueblo, y por eso nos sorprende que algunos todavía no se enteren, y lo digo por las declaraciones del señor Azcón, que lo único que le preocupa es que esto beneficie a Vox, pero esto es el Partido Popular. No dice nada de las consecuencias de las políticas criminales de Sánchez, que parece que no le preocupan, pero sin embargo están aterrorizados con que esto beneficie a Vox, con que Vox tenga más fuerza y Vox les haga cambiar las políticas que Partido Popular y Partido Socialista han pactado conjuntamente en todas partes. Lo digo porque el Partido Popular votó a favor de tramitar la regularización de 500.000 de personas hace un año en el Congreso de los Diputados. Ese 500.000 que ahora el gobierno quiere regularizar, y ahora nos quieren hacer creer que están en contra. Pero el Partido Popular también votó a favor de Mercosur y ahora nos quieren hacer creer que están en contra. Y yo creo que ese es el problema de España. Y así seguimos, entre un gobierno que es una mafia criminal y un Partido Popular que es una estafa y que miente a los españoles, y así seguiremos también nosotros, y así seguiré yo recorriendo toda España, pueblos y ciudades, para denunciar esa política y para decir que otro camino es posible. Yo creo que es un problema verdaderamente aterrador que está ocurriendo en todos los lugares de España, en los centros de acogida de inmigrantes o de supuestos jóvenes que no son jóvenes. Hay todo tipo de problemas y de agresiones contra los propios trabajadores y contra los vecinos de los barrios, y es algo a lo que hay que decir basta. Pero los políticos no van a decir basta, los políticos están diciendo que vengan más. La regularización de 500.000 de personas más va a multiplicar esos problemas, no solo por los que están, sino por los que van a venir como consecuencia del efecto llamada. Yo creo que es una situación verdaderamente dramática. De camino hacia aquí hemos parado en un pequeño hotel rural para tomar un café, y el dueño del hotel nos ha contado que le había llamado una asociación, que no puedo ahora reproducir su nombre porque probablemente me equivoque al pronunciarlo, para decirle si quería tener el hotel lleno con pensión completa durante un año entero, y diciéndole cuánto le iban a pagar, y cuando no sabía de qué se trataba, pensaba que iban a hacer algún tipo de instalación de energía en el entorno, y cuando le dicen que se trata de traer inmigrantes,
el hombre con mucha dignidad ha dicho no, porque él no quiere llevar eso a su pueblo, porque no quiere llevar esos problemas a su pueblo, aunque a él le beneficie económicamente. Y hay muchos españoles patriotas que están aguantando lo que la administración está haciendo con el dinero de los impuestos, que es recolocar por toda España en alojamientos rurales, a veces lujosos, a los que no pueden acceder los españoles, a los inmigrantes que han llegado ilegalmente. Eso hace el gobierno, pagarles la estancia, pagarles la manutención y, por supuesto, regularizarlos por la vía exprés y después nacionalizarlos para que el señor Sánchez les pida el voto. Creo que es extraordinariamente grave, junto con las consecuencias que traen para los servicios públicos y sanitarios y la inseguridad en las calles. Bueno, la verdad que me cuentan de todo, pero nunca tiene que ver con las cosas que yo veo en la televisión. Lo decía esta semana pasada, lo digo porque hoy acabo de llegar para estar unos días en Aragón, pero la semana pasada las noticias que veíamos en los medios de comunicación, en las tertulias, tenían que ver con Groenlandia, con debates políticos o de carácter rosa que ya han terminado, como el de Julio Iglesias, y que ya se ha visto que era toda una estafa, y nos hacen hablar de esas cosas para desviar la atención de los problemas reales. ¿De qué me habla la gente? De la inseguridad en las calles, de los autónomos que no llegan a final de mes, de la inviabilidad de las explotaciones agrarias, de la gente que ve que ya no puede salir adelante viviendo en una zona rural y de muchos otros problemas que son los problemas del día a día, que son los problemas del comer y de la vida que la gente quiere llevar adelante. No me hablan de los problemas de la vivienda, pero nunca nadie pregunta por los asuntos que están entre las primeras noticias de los medios de comunicación. Y yo creo que eso también nos tiene que llevar a una reflexión conjunta a políticos y sobre todo a los dueños de los medios de comunicación, porque estamos, sobre todo algunos, muy de espaldas a los intereses y a las preocupaciones reales de los españoles. Y a mí, desde luego, me está viniendo muy bien el tener la oportunidad de que todas estas campañas electorales no se hayan convocado de golpe y poder visitar no solo las ciudades, como ocurre a veces, sino todos los pueblos, hasta los que están más alejados y especialmente en días de complicaciones meteorológicas como la de hoy, porque uno se entera de cosas que preocupan de verdad y que son los problemas ciertos que una persona tiene en su vida y que no tienen nada que ver con las invenciones y las agendas de los políticos. Bueno, yo le diría a los pensionistas que lo peor que le puede pasar a un país es padecer un gobierno de delincuentes y un gobierno de mafiosos y tramposos, porque hay que ser verdaderamente muy delincuente y muy mal nacido para llevar en un decreto la defensa de los ocupas y a la vez la revalorización de las pensiones, y hacer que los diputados que tengan que votar a favor de la subida de las pensiones, a la vez con ese voto estén votando a favor de proteger a los ocupas. Nosotros queremos leyes y medidas que beneficien a los pensionistas, que beneficien también la subida de salarios, que signifiquen también las rebajas fiscales y el fin del gasto político brutal que hay en España. Estamos planteando medidas para que se reduzca el número de diputados en los parlamentos regionales, mientras que el PP y el PSOE pactan para que aumenten, como por ejemplo acaban de hacer en Castilla-La Mancha, pero en eso estamos absolutamente solos. Entonces, cuando esas medidas lleguen individualmente, nosotros las apoyaremos, pero creo que por suerte vamos a llegar nosotros al gobierno antes de que Sánchez pueda seguir cometiendo más tropelías. Creo que le queda muy poco tiempo al frente del poder y todas esas medidas en favor del conjunto de los españoles, pensionistas, trabajadores, jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, llegarán, porque parece que solo les preocupa lo de los ocupas. Sin embargo, no hay medidas en favor del acceso a la vivienda. Este gobierno no ha hecho nada durante 7 años y yo creo que es muy importante que los españoles sepan que ayer esa votación suponía proteger a los ocupas. Bueno, me parece que la mafia se indulta a sí misma, pero estamos curados de espanto. Este gobierno ha indultado a la mafia golpista del separatismo catalán, condenada por el Tribunal Supremo. Para este gobierno la ley no cuenta. Para este gobierno lo único que cuenta es comprar con dinero de los españoles y comprando escaños la permanencia de Sánchez un minuto más en el poder. Siempre se trata de lo mismo. Las medidas que toma este gobierno siempre están encaminadas a que Pedro Sánchez aguante un segundo más y no termine de ahogarse. Pero es todo una falacia, no responde a la realidad. Pedro Sánchez no puede ir al Maestrazgo, no puede ir a Zaragoza y caminar por la calle, no puede caminar por la calle en Madrid, no puede hacerlo en Sevilla, y por eso solo está en el búnker de la Moncloa y de vez en cuando en el búnker de Bruselas, bien protegido, y en los foros internacionales donde tiene que hablar. Y yo creo que eso es muy significativo de lo que está pasando en España. Este es un gobierno que ya no tiene nada que ver con los intereses del pueblo y que no representa a los españoles. Les ha mentido para llegar al poder, les ha mentido sobre sus pactos, sobre las leyes como la de amnistía, y se ha corrompido cuando dijo que venía a combatir la corrupción. Con lo cual,
en cuanto los españoles tengan la oportunidad de votar, este gobierno será una pesadilla, pero una pesadilla que no vamos a dejar que se marche sin responsabilidades. Algunos tenemos intención de que asuman sus responsabilidades en los banquillos de los tribunales. Bueno, me parece razonable, ¿no?, que una persona que está en prisión preventiva no pueda seguir siendo diputado, no pueda seguir representando a los españoles, máxime cuando fue Ábalos precisamente quien tuvo el encargo de defender la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Y no podemos olvidar que esa moción de censura estaba sustentada sobre dos columnas: la lucha contra la corrupción del gobierno anterior y la defensa del feminismo. Todo ha sido traicionado. Después de que Ábalos y Sánchez han llegado al poder, se han multiplicado las violaciones de mujeres en España, la corrupción afecta a todo el entorno de Sánchez y al clan del Peugeot, en el que están ambos precisamente, tanto Sánchez como Ábalos, y hemos conocido múltiples casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Este gobierno es una estafa criminal.